Bendiciones, mis amados hermanos. Estamos nuevamente en el curso de TESPE, en esta clase de antropología, clase número 2. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Vamos a hablar acerca del alma humana. Ya vimos, ¿verdad?, que el ser humano es un ser tricotómico, cuerpo, alma y espíritu. Hoy vamos a hablar acerca del alma humana. El alma humana. Página número 5. La naturaleza del alma. El alma es el principio vivificante e inteligente que anima al cuerpo humano, empleando los sentidos corporales como sus agentes en la exploración de las cosas materiales y los órganos corporales para expresión de sí misma y comunicación con el mundo exterior. Muy bien, como dice acá entonces el escritor, el alma es el principio vivificante. O sea, el alma, ¿verdad?, es quien le da vida al cuerpo. El cuerpo sin el alma muere, se descompone. Necesita de este principio vivificante. El alma viene siendo, ¿verdad?, lo que es el combustible para el auto, lo que es la benzina, el petróleo, ¿verdad?, para poder mover un camión, poder mover un vehículo. Sin este elemento, ¿verdad?, el vehículo no puede moverse, el vehículo no puede funcionar, el motor no puede funcionar. Lo mismo pasa con el hombre. El hombre sin alma es un hombre, ¿verdad?, que está muerto, ¿ya? Porque el alma es el principio vivificante e inteligente, dice, que anima al cuerpo humano, empleando, ¿verdad?, los sentidos corporales como sus agentes en la exploración de las cosas materiales. O sea, el alma se vale del cuerpo como vehículo para poder comunicarse, para poder, ¿verdad?, tener contacto con el mundo exterior, con lo que lo rodea. Debe su existencia al hálito sobrenatural del Espíritu de Dios, ¿ya? El alma viene de Dios. Cuando en Génesis, capítulo, ¿verdad?, 2, ¿verdad?, Dios crea al hombre, dice la palabra del Señor entonces que Dios sopla sobre el hombre nefesh, ¿ya?, viento, ruach, ¿ya? Y dentro del ruach que Dios sopla en sus nariz, dice que entra el nefesh, entra el alma, el espíritu, ¿ya? Y entra la vida, ¿verdad?, espiritual, pero también entra la vida biológica, ¿ya? El cuerpo pasa a reaccionar, a vivir, porque antes que Dios soplase sobre Adán, era un muñeco, ¿verdad?, hecho del polvo de la tierra, pero no tenía vida. Lo podemos describir como espiritual y viviente, puesto que procede de Dios. La describimos como natural, puesto que opera por medio del cuerpo. ¿Ya? Entonces el alma es espiritual, ¿ya? Es espiritual, inmaterial, tiene la capacidad de transportarse, ¿ya?, con el pensamiento, traspasar paredes, ¿ya? Pero mientras está en el cuerpo, está sujeta al cuerpo, ¿verdad? Está en este cuerpo, no tiene esa libertad, ¿ya? Una vez que sale este cuerpo, entonces pasa a ser sobrenatural, o sea, es sobrenatural ya, pero pasa a ser, ¿verdad?, espiritual completamente porque se libera de este cuerpo mortal, ¿ya? Tanto el hombre como la bestia tienen alma. Génesis capítulo 1, verso 20, veamos. Vamos allá. Vamos a Génesis capítulo 1. Vamos a ver ese texto. Verso 20. Génesis 1:20 dice así. Dijo, produzca las aguas seres vivientes, ¿ya? Y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Mire lo que dice Dios, produzcan las aguas seres vivientes, ¿ya? La palabra vida, hag, en hagim, ¿verdad?, en hebreo, ¿ya?, también se utiliza para alma muchas veces,
¿ya? La vida, la palabra vida muchas veces también se utiliza para alma, porque los seres vivientes son personas que tienen alma. Y dice, creó Dios los grandes monstruos marinos. Y todo ser viviente que se mueve en las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Ya? Entonces, tanto el ser humano como las bestias, los animales, tienen alma. ¿Ya? Dice acá, la frase ánima viviente o ser viviente significa alma en el original. Podemos decir que las plantas tienen alma, las plantas también tienen alma, refiriéndose al principio de vida, pero no tienen un alma racional como nosotros, porque dentro, ¿verdad?, de nuestra alma nosotros tenemos lo que es la razón, ¿ya? Las plantas son almas vivientes pero irracionales, ¿ya? Aunque sí, ¿cuánto se llama? Responden a ciertos estímulos. Pero no es un alma consciente. El alma distingue al hombre de los animales. Los animales tienen alma, pero no, es un alma terrena que perece al morir el cuerpo. Miren qué interesante, ¿ya? El alma del hombre es de una cualidad diferente, puesto que está vivificada por el espíritu humano. O sea, cuando el hombre muere, sigue viviendo su alma, diferente a la de los animales, ¿ya? El alma distingue al hombre no solamente los órdenes inferiores, o sea, de los animales creados, sino también de los órdenes superiores de la vida, o sea, de los ángeles. Nuestra alma, ¿verdad?, es diferente. No hallamos referencia alguna con respecto al alma en los ángeles, porque no tienen cuerpos similares a los de los seres humanos. ¿Ya? O sea, la Biblia no dice, ¿verdad?, que los ángeles tienen alma, dice que son espíritu, ¿ya? El hombre se convirtió en ánima viviente o alma viviente, es decir, un alma que satura un cuerpo terrenal sujeto a condiciones terrenales. Se describe a los ángeles como espíritu. Vamos a Hebreos capítulo 1, verso 14. Veamos ese texto, ¿ya? Vamos allá entonces. Capítulo 1, verso 14, ¿verdad? Si no me equivoco, a ver. Dice el verso 14, refiriéndose aquí, ¿verdad?, al escritor de los ángeles, miren lo que dice. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, refiriéndose, ¿verdad?, a los ángeles, que son espíritus ministradores, ya son enviados para servir a la iglesia, a los siervos de Dios, ¿ya? Entonces, la palabra del Señor, ¿verdad?, cuando habla de los ángeles, se refiere a ellos no como almas, sino como espíritus, porque no están sujetos a condiciones materiales o limitaciones, como nosotros, ¿verdad? Por razón similar, son espíritus creados y finitos, mientras que Dios es un espíritu eterno e infinito. El origen del alma humana, página 7. ¿De dónde viene el alma? Ya, esto es interesante. Es interesante, ¿verdad?, estudiar, ¿verdad?, y conocer los distintos postulados teológicos que existen en cuanto al origen del alma. El origen del alma. Sabemos que la primera alma existió como resultado del soplo de Dios. ¿Ya? La primera alma, ¿verdad?, entonces fue transmitida por el propio soplo de Dios, ya en el libro de Génesis, que transmitió al hombre un hálito, perdón, de vida. Mas ¿cómo se han formado las almas desde entonces de Adán, verdad? Porque ahí no hubo más intervención, ¿verdad?, de Dios. No vemos más a Dios, ¿verdad?, soplando sobre la nariz de los hombres. ¿Cómo es que se forman entonces las almas? ¿Ya? ¿Cuándo se forman? Desde cuando ya la guagua sale del vientre de la mamá, ¿ya? O en el momento de la concepción en que el espermatozoide se une con el óvulo. ¿Cuándo se forma? Los estudiosos de la Biblia se dividen generalmente en dos grupos. A saber, primero, existe, ¿verdad?, un grupo que afirma que cada alma individual no es recibida de los padres, ¿ya? O sea, aquí no hay intervención humana, ¿ya?, sino que es creación divina inmediata. O sea, apenas se junta el espermatozoide con el óvulo, se crea un alma, ¿ya?
Y ellos se apoyan en los siguientes versículos. Isaías 57, 16. Vamos allá, veamos. Veamos estos textos. Estoy con problema con la S. Me pega la tecla. Isaías 57, 1. A ver, ¿cuál es el texto? 57, 16 dice. A ver, veamos esa referencia bíblica. Dice así. Porque no contendré para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. ¿Ya? Entonces, aquí Isaías está diciendo que quien crea las almas, ¿verdad? Y está mostrando bíblicamente, es Dios. ¿Ya? Texto que apoya la postura de esta línea de pensamiento. Zacarías 12.1, veamos. Vamos allá, Zacarías 12.1. ¿Ya? Zacarías capítulo 12, verso 1. Dice, profecía de la palabra de Jehová cerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funde la tierra y forma el espíritu o alma, ¿ya? Del hombre dentro de él ha dicho, ¿ya? Entonces, esta postura, ¿verdad? Teológica, este postulado teológico, ¿verdad? Dice entonces que el alma, ¿verdad? Es una creación directa de parte de Dios, ¿ya? Ahora, existe otra línea de pensamiento, otros piensan que el alma es transmitida por los padres, que Dios le dio esa autoridad, ese poder a los padres, ¿ya? Desde Adán, ¿ya? ¿Y por qué? Porque señalan que la transmisión de la naturaleza pecaminosa de Adán a la posteridad milita contra la doctrina de la creación divina del alma. Asimismo, arguyen en favor del hecho de que las características de los padres son transmitidas a los hijos, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Dicen, es imposible que Dios intervenga en la creación del alma, ya porque el alma ya viene con el virus del pecado de Adán, desde el primer padre. Entonces es imposible que Dios interfiera en esto. Por lo tanto, Dios le dio a Adán, ¿verdad? Le dio a los padres, a los hombres, ¿verdad? Ese poder de, en el momento de la procreación, ¿verdad? Ya, inmediatamente, ¿verdad? Transmitir esa alma. Veamos algunos textos, Juan 1.13, ¿ya? Eh, Veamos algunos textos. Juan capítulo 1, versículo 13. ¿Ya? Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, aquí se está refiriendo, ya, el apóstol Juan, se está refiriendo a los hijos de Dios, aquellos que creen por la fe en Cristo. Ya, automáticamente pasan a nacer de nuevo y son engendrados, pero no por intervención humana, sino por intervención divina a través de la regeneración del Espíritu Santo. Dando a entender con esto, ya, según este postulado, ya, que Dios, ¿verdad?, no interviene en la procreación humana para crear el alma, sino que este poder Dios se lo dio a los hombres. Pero aquí, cuando se trata, ¿verdad?, de los hijos de Dios que creen por la fe en Cristo, ahí sí, ¿verdad?, Dios interviene. ¿Ya? Y son engendrados, dice, no por voluntad de carne, sino por voluntad divina de Dios. No sé si me entienden. ¿Ya? Trato de ser lo más claro posible. Eh, Vamos a ver Romanos 5.12. Veamos otro texto, ¿ya? Para tratar de Romanos capítulo 5. ¿Qué versículo era? 12. ¿Ya? Dice,
el apóstol Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este Adán, ¿verdad? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cuál es el argumento, verdad, utilizando de este postulado, este segundo postulado, ya, utilizando estos textos? Mostrando, verdad, que a través de Adán entró el pecado en el mundo. Por lo tanto, Dios entonces le dio ese poder al hombre en el momento de la procreación, ¿verdad? De crear el alma, tanto a la mamá como al papá. Y Dios no interviene. ¿Por qué? Porque como entró el pecado, entonces Dios no podría intervenir. ¿Ya? No podría intervenir en esa creación de esa alma porque esa alma ya viene contaminada con el virus del pecado. Recuerden ustedes que estudiamos que esto se transmite de Adán a través de las generaciones. ¿Ya? Por lo tanto, en este segundo postulado, ¿ya? Algunos piensan que el alma es transmitida por los padres, que Dios le dio este poder, esta autoridad a los padres, pero Él no interviene. En el primer postulado, ¿verdad? Dicen ellos, aquí, ¿verdad? Es Dios quien crea el alma. En el momento, ¿verdad? Que el espermatozoide con el óvulo se junta, entonces Dios va y ya tiene un alma preparada, ¿verdad? Y la coloca ahí. En el segundo dicen, no, Señor, Dios no interviene, ¿verdad? Sino que este es un poder que Dios le dio tanto a los padres como a la madre, ¿ya? Entre los dos, ¿verdad? Crean esta alma. Pero existe una tercera postura, ¿m? Con respecto al origen del alma. El origen del alma puede explicarse mediante la cooperación del creador y los padres. Ya esta tercera ¿verdad? Postura dice que aquí, ¿verdad? Ambos participan en la creación del alma, tanto papá como Dios. ¿Ya? Y si ustedes me preguntan a mí, Pastor Alejandro, ¿qué piensa usted? ¿Qué opina? Yo me quedo con el tercer postulado. ¿Ya? A mí esto me calza más. ¿Ya? De que esto es una cooperación tanto del hombre con Dios. En el comienzo de una nueva vida, la creación divina y el empleo creador de ciertos medios operan juntos, dice. El hombre engendra al hombre en cooperación con el Padre y los Espíritus. El poder de Dios controla y satura el mundo. O sea, Dios está en todas las cosas, en todos los actos. Y Dios está presente también, ¿verdad? Cuando un nuevo ser va a venir a este mundo. Y el salmista lo dice, mi embrión vieron tus ojos. Todas mis partes estaban escritas en tu libro. Por eso, mi amado hermano, y aquí yo quiero utilizar esto para hacerle entender a ustedes de que el aborto es un crimen, porque se está matando un ser. Aunque las feministas hoy en día, ¿verdad?, reclamen y marchen y digan no, porque mi cuerpo es mío, porque no es un ser hasta que no nazca, y haya, ¿verdad?, esa pelea, ¿cuánto se llama?, científica, médica, de que no, de que uno dice que sí, que es un ser humano, que no, que es un embrión simplemente. No, hay un alma, ese es el tema. Hay un alma, ¿verdad?, que el hombre crea en cooperación, ¿verdad?, con el Creador. Y aquel, ¿verdad?, que comete el pecado de realizar un aborto, un día va a tener que dar cuenta a Dios si no se arrepiente. ¿Ya? Hechos capítulo 17, verso 28. Vamos allá. Veamos ese pasaje. Miren lo que le dice el apóstol Pablo predicando a los atenienses, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí, Dios lo llena todo. Si yo me muevo, Pablo dice, si yo respiro, si yo nací, si yo fui procreado por mis padres, porque Dios lo permitió, es porque Dios interviene. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Pablo ahí en ese texto. Veamos Hebreos 1:3 también. ¿Ya? Dice, el cual siendo el resplandor
de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que sustenta todas las cosas, ojo con este texto, ¿ya? Miren, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Quien sustenta todas las cosas, quien llena todas las cosas, quien llena todos los espacios, quien está presente en todos los lugares. Por lo tanto, Dios sí está presente cuando un ser está siendo procreado. Por lo tanto, mi postura, mi pensamiento es que el alma se origina a partir, ¿verdad?, de la cooperación de Dios y de los padres, ¿ya? De manera que todos los seres nacen de acuerdo a las leyes que Él ha ordenado. Por lo tanto, los procesos normales de reproducción humana ponen en movimiento esas leyes divinas de vida que hacen que el alma humana nazca en el mundo. ¿Ya? Entonces, si me pregunta a mí, Pastor Alejandro, ¿qué opina? Yo me quedo con la tercera postura, de que hay una cooperación tanto divina como humana, que Dios le ha dado ese poder al hombre, ¿ya? Por lo tanto, para mí es un pecado realizarse un aborto, ¿ya? Bien, alma y cuerpo, ¿ya? Vamos a hablar del alma, pero también del cuerpo. La relación del alma con el cuerpo pueden ser descrita e ilustrada como sigue. El alma es la tenedora o portadora de la vida. ¿Ya? O sea, el alma, como dije anteriormente, es quien le da vida al cuerpo. Figuran todo aquello que pertenece al sostenimiento, riesgo y pérdida de la vida. Es por ello que en muchos casos el vocablo alma se ha traducido como vida, ¿ya? O sea, como dije anteriormente, ¿verdad? La palabra alma muchas veces en el hebreo, ¿verdad?, está registrada como hag o hagim, vida, ¿ya? Y cuando se refiere al alma de una persona se refiere a la vida, ¿ya? Porque está muy ligada, está muy unida a la vida. Y cuando una persona, ¿verdad?, se muere, nosotros decimos perdió la vida. O sea, perdió, ¿verdad?, el alma, perdió el principio de vida que lo vivificaba, ¿ya? Lo movía. Génesis 9:5, veamos. Ay, perdón, estoy con problemas en la S, voy a tener que mandar a arreglar esta tecla S. Me lo vendieron así este computador. A ver, miren, no, ahí está. Génesis, ya. Génesis 9, dijimos, ¿cuánto? 9, ¿cuál era el texto? Génesis 9:5, ya. Dice entonces, porque ciertamente mandaré la sangre de vuestras vidas, ¿ya? La sangre de vuestras vidas, dice, o sea, de vuestra alma, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre, el alma del hombre, hagim, vida, o nefesh, ¿ya? Alma, ¿ya? Entonces, muchas veces, ¿verdad? Aquí se está refiriendo a las personas, la alma, que Dios iba a demandar, ¿verdad? Si alguien mataba a otra persona, Dios iba a demandar esa sangre, ¿ya? O esa vida o esa alma, ¿ya? Porque es una persona. Amén. Veamos también Proverbios 7:23. A ver, veamos Proverbios 7:23. A ver. A ver. 7:23. Dice, como el ave se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón, ¿ya? Entonces aquí está hablando, ¿verdad?, de vida, está hablando, ¿verdad?, de alma, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su alma, ¿ya? Hag, nuevamente, la palabra hag, ¿ya? O hagim, ¿ya? Vida, ¿ya? Entonces a veces la palabra alma, nefesh, es reemplazada por hag, ¿verdad? Que es lo mismo que nefesh, está hablando de la persona, de la vida, tanto animal como ser humano.
¿Ya? No obstante, dice Nefesh, alma, es mucho más que el principio vital en general. Esta palabra aplicada al ser humano en la mentalidad hebrea designa también el centro de la persona, donde radican los sentimientos, el intelecto y la voluntad. Así, por ejemplo, para indicar que un hombre se enamoró de una mujer, se dice que su alma se apegó a ella. Ya. Aquí hay otra cosa importante. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de alma, amado hermano, estamos hablando, ¿verdad?, del verdadero ser, del verdadero Alejandro. No es este que usted te ve acá afuera. Esta es la carcasa. Esta es, ¿verdad?, la carta de presentación mía. Pero el verdadero Alejandro está dentro de mí. Donde están las emociones, donde están los sentimientos. ¿Ya? La voluntad está en mi alma, no en mi cuerpo. Ojo con esto. Entonces, cuando hablamos del alma, hablamos, ¿verdad?, del asiento de las emociones. Donde están asentadas las emociones, el verdadero ser. ¿Ya? Amén. Por eso dice, ¿verdad?, que dice Génesis 34:3, creo que es Jacob, ¿verdad?, que se enamora, ¿ya? O no, o, a ver, veamos el texto mejor. Génesis, no es Jacob, creo que es José. Génesis 34:3, veamos. Treinta y cuatro tres. ¿Ya? Habla de Dina, la hija de Jacob, sí. Ya, entonces, dice que Dina, ¿verdad?, la hija de Jacob, salió a mirar las mujeres del país, ¿verdad?, conocer. Y fue abusada por Siquem, hijo de Amor, príncipe de aquella tierra, dice. ¿Ya? Y después que la deshonró, ¿verdad?, abusó de ella, dice que su alma se apegó a Dina. O sea, miren que esto es muy típico de los hebreos, ¿ya? Hablar de esta manera. Dice que su alma, no dice, ¿verdad?, su corazón o él, ¿ya? El príncipe se enamoró, sino que dice su alma. ¿Por qué? Porque cuando está hablando del alma, está hablando del ser. Está hablando, ¿verdad?, de la persona. Quiero que me entiendan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los hebreos sabían, ¿verdad?, que el verdadero ser, la verdadera persona está dentro. No es esto que ustedes ven acá afuera. ¿Ya? Sabían, ¿verdad?, que el verdadero, ¿verdad?, hombre o mujer está dentro. Donde están en el alma, donde están asentados, como dije al comienzo, ¿verdad?, los sentimientos, las emociones, la voluntad. Dice que el alma de este joven se apegó, se enamoró, ¿ya?, de Dina. No dice, ¿verdad?, el príncipe, dice su alma, por su verdadero ser. ¿Ya? Entonces, eh, la palabra alma, nefesh, es mucho más que principio de vida, mucho más que vida. Es, ¿verdad?, la persona en sí, donde radican, ¿verdad?, los sentimientos, intelecto y la voluntad. ¿Ya? El alma, ¿verdad?, satura y habita toda parte del cuerpo y afecta más o menos directamente todas sus partes. Ello explica por qué la Sagrada Escritura atribuye sentimiento al corazón, los riñones. ¿Ya? O sea, el alma lo llena todo, todas las partes de mi cuerpo. Eso incluye, ¿verdad?, mis órganos. No es que el alma, ¿verdad?, está solamente, ¿verdad?, en un rinconcito o en el corazón solamente. No, ella llena todo mi ser. ¿Ya? No es como esa película, ¿verdad?, Hombres de Negro, que es una película bien chistosa, ¿verdad?, que el extraterrestre, ¿verdad?, vive al medio y está sentado en un asiento, ¿verdad?, y maneja el cuerpo, pero está solamente en una parte del cuerpo, sentado. Y ahí cuando muere, ¿verdad?, el cuerpo, ¿verdad?, se abre una puertita, ¿verdad?, y se ve el verdadero monito que está ahí, ¿verdad?, muriendo, está, el que manejaba el cuerpo. No, en el caso de nosotros, ¿verdad?, el alma lo satura todo, lo llena todo. Por eso, ¿verdad?, que a los órganos, muchas veces del cuerpo, los hebreos le atribuían sentimientos, por ser, muchas veces encontramos, ¿verdad?, en la Biblia que dice, mis riñones te alaban, mis entrañas te adoran. Uno va a decir, ¿cómo mi entraña? ¿Cómo las tripas, verdad? ¿Cómo el páncreas? ¿Cómo el riñón? ¿Ya? Pero lo que está diciendo es que todo el ser, todo el ser, ¿verdad?, que es afectado por el alma, alaba a Dios. ¿Ya? Vamos a ver algunos textos, ejemplos, Salmo 73, 21.
Veamos el versículo 21, dice, mira lo que dice acá, se llenó de amargura mi alma, dice, en mi corazón sentía punzada, ¿ya? O sea, le está dando, ¿verdad?, emoción al corazón. Y cuando habla, ¿verdad?, de corazón, vamos a ver más adelante, ¿verdad?, no habla de los 300 gramos de carne que laten. Está hablando del alma mismo, del ser, ¿ya? Pero aquí se le atribuye, ¿verdad?, emoción al corazón, que el corazón sentía punzada, ¿ya? Pero la realidad lo que está siendo afectado, ¿verdad?, es el alma. Pero como el alma satura todo el cuerpo, ¿verdad?, ellos en la mentalidad hebrea, ¿ya? Todos los órganos eran afectados por estas emociones. A veces nosotros, ¿verdad?, cuando nos enamoramos, ¿verdad?, o cuando nos dan la patada, ya, la patada, como decimos acá en Chile, ¿verdad?, o nos engañan, ¿verdad?, la polola, o terminan con nosotros decimos, uy, me duele el corazón, siento aquí un dolor. En la realidad lo que está doliendo es el alma, ¿ya? Es el alma. Y debido también a esta emoción a veces fuerte que nosotros tenemos, ¿ya? Nuestros órganos internos pueden ser afectados, ¿verdad?, porque se afecta el alma. Lo que se duele es el alma y afecta a todo el cuerpo porque, como dije anteriormente, el alma satura todo el cuerpo. ¿Ya? Veamos Lamentaciones 3:13. A ver. Lamentaciones capítulo 3, verso 13. A ver, veamos ese pasaje. Dice, fíjense lo que dice acá Jeremías. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba, dice. ¿Ya? O sea, aquí está hablando, ¿verdad?, de que él, eh, por debido al castigo de Dios, ¿verdad?, debido al pecado de Jerusalén, ¿verdad?, él sintió que Dios hizo entrar, ¿verdad?, la saeta, la flecha, en sus entrañas, en sus tripas, en sus vísceras, por decirlo así, ¿ya? Más popularmente, en un lenguaje más popular, hizo entrar su flecha en mis tripas, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué habla de las tripas? ¿Qué tiene que ver las tripas, ¿verdad?, con sentir? ¿Qué tiene que ver las tripas, ¿verdad?, con el dolor? Es que, vuelvo a repetir, el alma, ¿verdad?, en el pensamiento hebreo, en la Biblia, ¿verdad?, satura todo el alma, todo el cuerpo, perdón. Entonces, todo el cuerpo es afectado. Entonces, por eso él dice, ¿verdad?, él ¿verdad?, ¿cómo explico? A ver, le atribuye, ¿verdad?, emociones a los órganos. ¿Ya? Mi corazón te alaba, mis entrañas se duelen, mi hígado, ¿verdad?, te glorifica, etc. ¿Ya? Esta misma verdad que el alma satura el cuerpo explica por qué en muchos lugares se presenta el alma realizando hechos corporales, por ser, mi interior o frase equivalente en la terminología que se emplea con frecuencia para escribir los órganos internos saturados por el alma. Veamos, ¿verdad?, Isaías 32:6, a ver, para ir ya adelantando, ya saliendo de este tema. Dice, Dice, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón, mire, su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad. Mira, aquí habla del corazón del hombre, que el corazón fabrica. Usted se imagina el corazón fabricando una casa, fabricando un auto, fabricando. No, ¿verdad? Pero como el alma está tan saturada, ¿ya? El cuerpo está tan saturado, el alma, aquí se le atribuye, ¿verdad?, emociones, ¿ya? Acciones a los órganos, ¿ya? Como que el corazón es el que está fabricando iniquidad. Bueno, y también, de hecho, Jesús dijo, ¿verdad?, que del corazón salen las malas palabras, los malos pensamientos, ¿ya? Bien, creo que con esta explicación ya está más que aclarado. Estos versículos describen las partes internas como centro de los sentimientos de la experiencia espiritual y la sabiduría. Pero nótese que no es el tejido material el que piensa, ojo con esto, ¿ya?, y siente, sino el alma que opera por medio de los tejidos. O sea, no es la tripa, hermano. No es el corazón de 300 gramos que está latiendo el que piensa, el que tiene emoción, el que se enamora, ya. No, no, no. Ya, sino es el alma. Pero
como el alma satura todo el cuerpo, ¿verdad? Pareciera ser que los órganos sienten. Ese era el pensamiento, ¿verdad? La línea de pensamiento hebrea, ¿ya? El alma establece contacto con el mundo por medio del cuerpo, el cual es instrumento del alma. ¿Ya? Página 8. Ojo, pero ojo con lo que dije anteriormente. El alma, muchas veces, ¿verdad? Cuando sufre emociones fuertes o decepciones o pasa por ¿cuánto se llama? Crisis tremenda, como satura todo el cuerpo, puede afectar el cuerpo, puede afectar los órganos. De hecho, los propios doctores reconocen que la mayoría de los cánceres, ya, hoy, son producto, ya, o alzas de presión, ¿verdad? En este caso, son producto de un alma enferma, ya, de emociones fuertes internas. ¿Ya? Alfonso de Lamartine dice, suprimid a Dios y se habrá hecho la noche en el alma humana. O sea, una persona, ¿verdad, amado hermano, que no cree en Dios, un ateo, ¿ya? Es una persona, ¿verdad?, que tiene un alma oscura, tiene un alma en tinieblas, ¿ya? Porque el alma necesita del Creador, necesita de Dios. Por eso el salmista dice, ¿verdad?, mi alma tiene sed de ti, ¿ya? Y cuando nosotros, ¿verdad?, suprimimos a Dios, cuando nosotros decimos Dios no existe, Dios no existe, no es real, yo no creo en Él, entonces yo estoy conduciendo mi alma, ¿verdad?, a una eterna oscuridad, ¿ya? El alma y el pecado, la relación entre el alma y el pecado. El alma vive su vida natural por medio de lo que, por falta de término más adecuado, denominaremos los instintos, ¿ya? O sea, el alma, ¿verdad?, se desarrolla, se desenvuelve, ¿verdad?, a través de los instintos, ¿verdad? Estos instintos son la fuerza motriz de la personalidad, de la cual el Creador ha dotado al hombre a fin de capacitarlo para su existencia terrena. De la misma manera que le ha dotado de facultades espirituales para capacitarle para la existencia celestial. Bueno, Dios nos ha dado instintos, ¿verdad?, para poder vivir esta vida terrena, ¿ya? Pero también nos ha capacitado, ¿ya?, de ciertas cualidades espirituales para poder, ¿verdad?, o facultades espirituales para poder tener una comunión con Él, poder, ¿verdad?, tener una existencia celestial divina con Él, ¿ya? Para poder tener contacto con Él, intimidad, comunión. Dice, los denominamos instintos porque son estímulos naturales implantados dentro de la criatura para capacitarla, para hacer instintivamente lo que es necesario para el origen y la preservación de la vida natural. O sea, todo ser humano, hermano, tiene instintos naturales, que son dados por Dios, ¿ya? Sea estudiado o no estudiado, sea sabio o ignorante, todo ser humano tiene instintos. Ahora, ¿cuáles son estos instintos? Tenemos 5 instintos básicos, importantes. Primero, el instinto de conservación. Todo ser humano, hermano, tiene instintos de conservación. De hecho, ese bebé, ¿verdad?, que está en el vientre del madre, ¿ya? Te lo voy a mostrar. Que está en el vientre de la madre, ¿ya? Que tiene 6 meses, 5 meses, y la mamá decide, ¿verdad?, hacerse un aborto. No, yo no quiero más esta guagua, voy a abortar. Cuando la llevan a la clínica, ¿verdad?, y el médico introduce esas pinzas o ese cuchillo, ¿verdad?, para ¿cuánto se llama?, cortar ese bebé, quitarle la vida. Usted puede ver los videos, hermano, en YouTube. Ese bebé adentro instintivamente comienza a alejarse de ese cuchillo, de esas pinzas, ¿verdad?, que le van a aplastar la cabeza. ¿Por qué? Porque es un instinto natural que Dios le dio, que es un instinto, ¿verdad?, de conservación. Instinto de conservación que todos nosotros tenemos, incluso hasta los animales. Saben, ¿verdad?, y perciben el peligro, cuando su vida está en peligro, ¿ya? Entonces, el primer instinto del cual Dios nos ha dado, nos ha dotado a nuestra alma, ¿verdad?, a nuestro ser, ¿ya?, es el instinto de conservación, que nos advierte el peligro, nos capacita para cuidarlo, ¿ya? Usted ante, ¿verdad?, un peligro, usted por instinto, ¿verdad?, procura cuidarse, ¿verdad?, ¿ya?, alejarse del peligro, ¿ya? Jesús tenía este instinto de conservación. Veamos Juan capítulo 8, verso 59.
Veamos. Juan, capítulo 8, verso 59. Dice así. Mira lo que dice acá. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. O sea, Jesús está viendo, ¿verdad?, que lo van a apedrear, ¿no? Tal vez por su predicación, por lo que él hablaba, su enseñanza. ¿Qué es lo que hace Jesús? Instinto natural. No era su hora, no era el lugar y el momento donde él tenía que morir. Entonces su instinto natural como hombre ya hace con que él salga, atraviese entre en medio de ellos y se vaya. No se va a quedar ahí. ¿Ya? Entonces Jesús también tenía ese instinto natural que Dios le ha dado a todos nosotros, ¿ya? Para poder conservarnos, para poder conservar la vida. Segundo instinto, el instinto de adquisición. Todos nosotros tenemos instinto de adquisición que nos lleva a adquirir aquello que no es necesario para la subsistencia. ¿Ya? Por eso todos trabajamos, ¿ya? ¿Verdad? Hacemos algo, ¿verdad? Para poder tener plata, para llevar, qué sé yo, los alimentos para la casa. Entonces, el instinto de adquisición. Me gusta adquirir cosas. Si vemos que hace falta una lavadora en la casa, trabajamos hasta comprar una lavadora, ¿ya? Si vemos, ¿verdad?, que está faltando, qué sé yo, ¿cuánto se llama? Una cocina, ¿verdad?, para poder cocinar, preparar alimentos, lo compramos, porque tenemos ese instinto de adquisición. Después tenemos el instinto de hambre y de la sed, que nos estimula a buscar alimento y satisfacer el hambre natural. ¿Ya? Por eso Dios creó, ¿verdad?, toda la naturaleza, dijo, comed de todo tipo de árbol. ¿Ah? Del huerto cuando creó a Adán y Eva. ¿Ah? Dice, Dios le dio todo, ¿verdad? Lo que Él creó para que, excepto el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Ya? Perdón, el árbol de la vida. ¿Ya? El árbol de la ciencia del bien, perdón, el árbol de la ciencia del bien y el mal. No podían, ¿ya?, comer de ese árbol. Entonces, el instinto de hambre y de sed, que nos estimula a buscar alimento y satisfacer el hambre natural. Cuarto, tenemos el instinto de reproducción sexual, por el cual se perpetúa la raza humana. ¿Ya? Entonces Dios cuando crea también, lo vemos también en el jardín del Edén, eso. ¿Ya? Génesis 1:28, ¿verdad? Cuando Dios le dice multiplicaos o reproducid, ¿verdad? Llenad la tierra, dice. ¿Ah? Ese era el deseo de Dios, ¿verdad? Que el hombre se uniera con la mujer y tuviesen hijos y llenasen la tierra. ¿Ya? Entonces está ese instinto. Está ese instinto, ¿verdad?, que la señorita siente atracción por el varón, ¿ya? O viceversa, el varón por la señorita, ¿verdad? Y se unen y se casan, ¿ya? Y tienen su relación sexual, ¿verdad?, que no es pecado dentro del matrimonio, ¿ya? Instinto de reproducción. Quinto, el instinto de dominación que conduce a desplegar ese espíritu de iniciativa y afirmación, dice. Y eso también está en Génesis 1:28, cuando Dios le dice, ¿verdad?, domina sobre, qué sé yo, el cielo, las aves, sobre el mar, y vemos que el hombre ya ha logrado eso, ha logrado construir, ¿verdad?, puentes en río, ¿verdad?, que era impensable. Ha logrado, ¿verdad?, dominar las aguas, ¿verdad?, en dique, en represa. Por si usted va a Foz do Iguazú, ¿verdad?, ahí en la frontera de Paraguay con Brasil. Ya yo estuve ahí trabajando mucho tiempo en la misión. Y tuve la oportunidad de conocer la represa de Iguazú, ¿verdad?, de Foz do Iguazú. Una cosa, hermano, tremenda. ¿Ya? Ahí trabajaron paraguayos y brasileños, ¿verdad? Y muchos murieron también, para poder contener las aguas del río Paraná. ¿Ya? Y es una represa que produce miles de kilowatts de energía. Entonces ahí vemos ese instinto de dominación, ¿ya? Y eso también a nosotros, el instinto de dominación nos conduce, ¿verdad?, a querer ser profesional, a querer estudiar, para tener un título, ¿verdad?, para poder ser alguien en la vida, etc. Entonces, todos tenemos, ¿verdad?, instinto de conservación, que nos ayuda, ¿verdad?, a cuidarnos del peligro. De adquisición, que nos lleva, ¿verdad?, a adquirir aquello que es necesario para la subsistencia. Instinto del hambre y la sed, que nos lleva a buscar alimento, ¿ya? Reproducción sexual, que nos lleva a casarnos, ¿verdad?, a tener hijos. O el instinto de dominación, que nos conduce, ¿verdad?, a dominar sobre esta tierra. Dominar, ¿verdad?, profesiones, ciertas
¿cuánto se llama? Artes o qué sé yo, talentos para poder sobrevivir, etcétera. ¿Ya? Pero, como todo en la vida, ¿verdad? Satanás se encargó de pervertir. ¿Ya? El alma tiene estos instintos que Dios le ha puesto dentro de ella. Pero Satanás, a través del pecado, ¿verdad? Se encargó de pervertir estos instintos. Así también como pervertió la música, porque Dios creó la música, ¿verdad? Para alabarle a Él. Pero Satanás se ha encargado de pervertir la música. ¿Ya? Porque ese es el trabajo de Satanás. Matar, robar, destruir y pervertir aquello, ¿verdad? Que Dios ha creado. Es la perversión de los instintos y las facultades con las cuales Dios ha dotado al hombre lo que constituye la base del pecado. Dice. O sea, ahí está la base del pecado, ¿verdad? Satanás, ¿verdad? Vino ¿cuánto se llama? Pervirtió los instintos del hombre. Por ejemplo, el egoísmo, la susceptibilidad, la envidia, el enojo, son corrupciones del instinto de conservación. ¿Ya? O sea, en vez de utilizar el instinto de conservación para cuidarnos, ¿verdad? De la muerte, de peligro, ¿verdad? Satanás vino, ¿verdad? Y corrompió esto, ¿ya? Y colocó en nuestras vidas, ¿verdad? Envidia, enojo. Desconfiamos a todo el mundo, ¿ya? Vemos a todo el mundo como enemigo. Vemos a todo el mundo, ¿verdad? Como a alguien que me va a hacer mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque Satanás colocó, ¿verdad? Pervertió ese instinto de conservación. Ya andamos desconfiando a todo el mundo. El robo y la codicia son corrupción en el instinto de adquisición. O sea, ya las personas, ¿verdad? No adquieren, ¿verdad? Para subsistir, sino porque su codicia, ¿verdad? Nunca están conformes y siempre quieren más. ¿Ya? Entonces aquí vemos que Satanás corrompe. Hay personas que, ¿verdad? Incluso roban para poder adquirir, porque quieren. ¿Ya? No robarás y no codiciarás significan no corromperás el instinto de adquisición. La glotonería también es la desnaturalización del instinto de buscar alimento. Ese instinto que Dios colocó en nosotros, ¿verdad? De buscar alimento para poder subsistir, ¿verdad? Satanás viene, ¿verdad? Y corrompe este instinto. Y coloca en su lugar, ¿verdad? Glotonería. O sea, comer en exceso. Comer, como se dice, hasta reventar la barriga. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros predicamos en la iglesia y hablamos del pecado de la lengua, del pecado de mentir, del pecado de la fornicación, del adulterio, le damos duro a esto, ¿verdad? Pero la glotonería, el comer en exceso, ya también es un pecado. Y es una corrupción, ¿verdad?, del instinto de buscar alimento que Dios colocó en nuestra alma. Y por lo tanto es pecado. La impureza sexual es perversión del instinto de reproducción. Ya, se Dios colocó ese instinto, ¿verdad?, de que buscásemos una pareja para poder unirnos, ¿verdad?, satisfacernos uno al otro y poder procrear hijos. Pero Satanás viene y pervierte esto, ¿verdad?, y crea la impureza. Crea, ¿verdad?, la fornicación. Pervierte el instinto, ¿verdad?, de reproducción. La tiranía, la injusticia y el espíritu contencioso constituyen abuso del instinto de dominación. ¿Ya? O sea, el hombre ya no está contento con dominar, ¿verdad?, la naturaleza, sino también quiere dominar a los hombres, quiere hacer esclavos a los hombres. Y de ahí nace, ¿verdad?, la esclavitud. ¿Ya? Nace la esclavitud que durante tantos años, ¿verdad?, ¿cuánto se llama? Dominó sobre el mundo, sobre la tierra. Se dice, ¿verdad?, que en la época de Roma, en el auge del Imperio Romano, había millones de esclavos, hermano. Y vemos también, ¿verdad?, presidentes que se vuelven verdaderos tiranos y quieren ser perpetuos en el poder. Y no quieren entregar el poder, ¿verdad?, porque quieren tener dominio sobre el país, sobre los hombres, y quieren morir en el poder. ¿Ya? Entonces, esto es una perversión del instinto de dominación. Vemos entonces que el pecado es fundamentalmente el abuso o desnaturalización de las fuerzas con las cuales Dios nos ha dotado en nuestra alma. ¿Ya? Pero existe un remedio, la doble curación, tanto para la culpabilidad como el poder del pecado. Primero, puesto que el pecado es una ofensa contra Dios, se necesita la expiación, alguien que remueva ese pecado, para remover la culpabilidad y limpiar la conciencia. La provisión del Evangelio es la sangre de Jesucristo. Remueve este pecado. ¿Ya?
hace con que los instintos naturales que Dios ha colocado en nuestra alma, ¿verdad?, tomen su verdadero curso, el cual Dios le ha dado. Puesto que el pecado provoca la enfermedad del alma y el desorden en el ser del hombre, se necesita una fuerza sanadora y correctiva. Ese poder es proporcionado mediante la operación interna del Espíritu Santo, que corrige la perversidad de nuestra naturaleza y pone en movimiento en nuestro interior. Coloca los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu. Amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, etc. ¿Ya? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y la sangre de Jesús, como le dije anteriormente, corrigen esta perversión que el diablo hizo de los instintos humanos dentro del alma del hombre. Y para ir terminando ya, el alma y el corazón, ¿ya? Tanto en la Sagrada Escritura como en el uso común, en el vocablo corazón denota el centro de todo. Cuando hablamos del corazón, ¿verdad?, hablamos del centro de la voluntad del hombre, ¿ya? Hablamos, ¿verdad?, del centro donde gira todo. Los políticos, ¿verdad?, tienen muy pegada esa palabra, hablan del centro de la reforma, ya, qué sé yo, agraria, de la reforma, ¿cuánto se llama?, del agua. Cuando hablan del centro, del corazón, ¿verdad?, de la ley, del agua, de la ley, ¿verdad?, de agraria, están hablando, ¿verdad?, de lo importante, de lo medular, de lo principal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del corazón del hombre, estamos hablando del ser, del alma, ¿ya? Del alma del hombre, del centro. Salmo 46:2, veamos. Vamos a ese texto. Dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Mira lo que está hablando acá. No es que el mar, tiene corazón. No. Lo que está diciendo acá el salmista, ¿verdad? Aunque la tierra se mueva, aunque hay un terremoto y los montes se vayan al centro del mar. Cuando habla del corazón del mar, está hablando del centro del mar. Entonces, cuando hablamos del corazón, hermano, estamos hablando del centro de la voluntad del hombre. El corazón del hombre es, por lo tanto, el centro mismo de su personalidad. Es el centro de la vida física. El doctor Beck dice lo siguiente: el corazón es lo primero que vive, el primer movimiento es señal segura de su vida, su detención señal segura de su muerte. O sea, es lo primero que vive y es lo último que muere, ¿ya? En entrada anterior hemos explicado cómo Dios creó a los seres humanos con tres partes, un espíritu, un alma y un cuerpo. Nuestro corazón nos forma una cuarta parte, no una cuarta parte, separada de nuestro ser. En vez de eso, como nos daremos cuenta en los versículos siguientes, nuestro corazón en la Biblia es una composición de todas las partes de nuestra alma. O sea, cuando hablamos, por eso le digo, cuando hablamos del corazón, no hablamos de las 300 gramas que laten. Estamos hablando del verdadero ser del hombre. ¿Ya? Del verdadero ser, donde están los sentimientos, las emociones. Nosotros decimos el corazón, ¿verdad? Porque estamos hablando del centro del hombre. ¿Ya? En la Biblia es una composición de todas las partes de nuestra alma, nuestra mente, emoción y voluntad, y la parte más importante, nuestro espíritu, nuestra conciencia. O sea, abarca todo esto. ¿Ya? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, Jesús le está diciendo, ¿por qué pensáis mal en vuestra alma? Pero cuando habla corazón, ¿verdad? Está hablando del ser. ¿Ya? También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, vuestra alma, vuestro ser, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Ya? Entonces, el corazón es el centro de la vida de los deseos, voluntad y juicio, el amor, el odio, la determinación, la buena voluntad y la alegría. Veamos Salmo 105:3. ¿Ya? Dice, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. O sea, está diciendo, tienen que alegrarse, ¿verdad? El alma, el ser de aquellos que alaban a Jehová. El corazón es el centro de la vida, de las emociones. Al corazón se le atribuyen todos los grados de gozo, desde el placer al transporte y la exaltación. Toda la escala del dolor, desde el contento, la tristeza, etc. O sea, el corazón es el centro, como dije anteriormente, de la emoción. ¿Ya? A veces el corazón está triste, a veces el corazón está alegre, ¿ya?
El corazón es el taller de todo lo que es bueno o malo en los pensamientos, palabras y hechos. Mateo 15, 19 es el lugar de convergencia, reunión de los buenos impulsos, los malos deseos o lujuria. El lugar donde está depositado lo bueno o lo malo. Jesús lo dijo, ¿verdad? Porque del corazón sale. Cuando está hablando Jesús del corazón, vuelvo a repetir, no está hablando de las 300 gramos de carne que laten, está hablando del ser del hombre. ¿Ya? Es un lugar donde originalmente fue escrita la ley de Dios y donde la misma ley es renovada por la operación del Espíritu Santo. Es allí donde reside la conciencia y todos los testimonios de la conciencia le son asignados a él. Con el corazón el hombre cree o no cree en Dios. Miren qué interesante. Con el corazón el hombre cree, o sea, con el ser. ¿Ya? Cree. Por eso es que es importante el corazón, porque es el centro del hombre. ¿Ya? El alma y la sangre. ¿Ya? Para ir terminando ya. El alma y la sangre. ¿Qué tiene que ver el alma y la sangre? Porque la vida, literalmente, alma, de la carne, en la sangre está. ¿Ya? O sea, en este líquido que circula, ¿verdad? Está la vida, está el alma. ¿Ya? Y Dios utilizaba en el pasado, ¿verdad? La sangre como vehículo para hacer expiación por los pecados del hombre, porque ahí estaba la vida. ¿Ya? Era lo más sagrado. Levítico 17, 11. Levíticos capítulo 17. Algo está mal acá. A ver. ¿Qué pasó acá? A ver. Vamos a buscarlo acá mejor. Levíticos capítulo 17. Vamos a leer el versículo 11. Entonces, veamos. Dice, porque la vida, o sea, el alma, de la carne está en la sangre. Esta, yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. O sea, el alma está en la sangre, la vida. ¿Ya? Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Ya? Según las palabras de Harvey, ¿ya? Perdón. La Sagrada Escritura nos enseña que tanto en el hombre como en la bestia la sangre es la fuente y sustentación de la vida física. Esto es verdad. Si una persona se desangra, ¿qué pasa? Se muere, pierde la vida. ¿Ya? Según las palabras de Harvey, el médico británico que descubrió la circulación de la sangre, es la primera que vive y primera que muere, dice. Y la sede o asiento primario del alma. Miren lo que dice un doctor. Él reconoce que el alma, la vida, está en la sangre. Vive y se alimenta a sí misma y por ninguna otra parte del cuerpo. En los Hechos, capítulo 16, 26, se presenta la sangre como el material original del cual procede el organismo humano, usando el corazón como bomba y la sangre como portadora de vida. El alma envía vitalidad y alimenta a todas partes del cuerpo. El lugar del ser en la escala de la vida determina el valor de la sangre. Primero vive la sangre en los animales, de mayor valor es la sangre del hombre, porque lleva en sí misma la imagen de Dios. O sea, lógicamente, que ya la sangre del ser humano ya tiene más valor que la sangre del animal. ¿Por qué? Porque la sangre humana, ¿verdad? ¿Ya? Cuando se derrama sangre humana se está derramando, ¿verdad? Se está matando a un hombre que es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por eso en Génesis capítulo 9, verso 6 nos dice, prohíbe, ¿ya? Y condena a aquel que derrama sangre humana y manda que sea castigado. Prohíbe, ¿verdad?, que sea derramada sangre humana. Y es por eso también, ¿verdad?, que cuando Caín mata a Abel, ¿verdad?, le dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano, dice, clama por mí desde la tierra. ¿Ya? Y ahora algo interesante, déjeme cortarle algo. ¿Ya? La palabra sangre en hebreo es dam. De viene la palabra Adam, hombre. Y Adamá, o sea, perdón, Adamá, hombre. ¿Ya? Adán, perdón, hombre. Y Adamá, tierra. ¿Ya? Y Dan, sangre. La palabra, ¿verdad? Entonces, sangre es dam. ¿Ya? Dam. Y
Cuando en ese texto, ¿verdad? Cuando dice Dios, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Le dice a Caín, ¿verdad? Le dice la damim, no dice dam, la sangre, dice el damim, la sangre de tus hermanos claman. ¿Por qué? Porque Dios también lo está condenándolo, porque no solamente mató a Abel, sino que también mandó a todos aquellos supuestos hijos que él podía, descendencia que él podía tener. Por lo tanto, ahí no solamente dice dam, sangre, sino dice damim, sangres, la sangre. ¿Ah? O sea, era un montón de almas que él había matado al matar a su hermano. Ojo con esto. ¿Ya? Por eso, ¿verdad? La sangre del hombre, y Dios condena al homicidio, porque la sangre del hombre lleva la imagen de Dios, a diferencia de la imagen. Mediante la misericordiosa ordenación de Dios, la sangre se convierte en un medio de expiación cuando es rociada en el altar de Dios. Y dice Levítico 17:11, yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, la sangre, ¿verdad?, hacía expiación por los pecados del hombre. Por eso que está prohibido por Dios, hasta el día de hoy, comer sangre. Porque en la sangre del animal está la vida, está el alma. Ojo con esto. ¿Ya? Por lo tanto, nada de prieta, nada de esas cosas, ¿verdad?, con sangre. Bien. Estamos llegando entonces así al final de nuestro estudio, página 12. Próxima clase estaremos hablando del cuerpo humano, ¿ya? Y estaremos ya terminando esta materia de antropología. Que el Señor les bendiga, estudien, ¿verdad? Lean el material, profundícenlo más. Ya en una clase como esta no podemos profundizar más debido al tiempo. Y se preparen entonces para el examen. Shalom Ubrajá, paz y bendición, que el Señor les bendiga.